estudiantes del SUB de la especialidad Operaciones Mineras, Grupo C11A del primer semestre. Vamos a realizar el laboratorio número 5 sobre calor específico de sólidos. Vamos a comprobar la teoría mediante el desarrollo experimental. En este laboratorio número 5 vamos a desarrollar los siguientes objetivos. En primer lugar, determinar el calor específico de un cuerpo sólido por el método de las mezclas. En segundo lugar, ser capaz de configurar e implementar equipos para tomar de datos experimentales y realizar un análisis gráfico utilizando como herramienta el software Catsun. En tercer lugar, utilizando el software Catsun para verificar de parámetros estadísticos respecto a la información registrada. Bueno, mi nombre es Adellanca. Vamos a darle a conocer lo parte teórico del laboratorio 5 y yo voy a empezar con la temperatura. La temperatura es una magnitud que indica el grado de agitación de las moléculas y se asocia con la energía cinética de las moléculas. Dos cuerpos entre sí están en equilibrio cuando tienen la misma temperatura. Quiere decir que entre dos cuerpos en contacto cuyas temperaturas son diferentes se transfiere el calor desde el que tiene mayor temperatura hasta el que tiene menor temperatura. El termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura. Un cuerpo se dilata cuando se calienta y se contrae cuando disminuye su temperatura. Un ejemplo, el agua. Este presenta un caso muy común, ya que al subir su temperatura de 0 a 4 grados Celsius se comprime y en su estado sólido el hielo es menos denso que en su estado líquido. Soy estudiante Erin Figueroa y continuando con la parte teórica voy a hablar sobre el calor. El calor vendría a ser una magnitud escalar que mide el paso de energía de un cuerpo a otro, exclusivamente por diferencia de temperatura. Su unidad en el sistema internacional vendría a ser el joule. En el desarrollo de nuestro laboratorio vamos a utilizar el calorímetro, que estará cubierto con una envoltura de material técnicamente aislante para así poder minimizar la pérdida o la absorción de calor que van a presentar nuestros cuerpos metálicos, ya sea el zinc, el latón, el cobre, el aluminio. Pero eso no quiere decir que no elimine ese factor completamente, ya que es prácticamente imposible aislar cualquier sistema del medio que lo rodea y eliminar un intercambio de calor. Mi nombre es Armandino Hueso Domínguez. Siguiendo con los conceptos previos, voy a hablar de calor específico. Calor específico indica la cantidad de calor que debe de suministrarse a la unidad de masa en una sustancia. ¿Para qué? Para que su temperatura aumente en 1 grado centígrado. Por ejemplo, se requiere más energía para incrementar la temperatura de un alambre de cobre que para uno de plata, de la misma masa. Esto se debe a que el calor específico del cobre es mayor que el de plata. Equilibrio térmico. Llamamos equilibrio térmico cuando un cuerpo adquiere calor, o cede o gana. Por ejemplo, un cuerpo de mayor temperatura perderá y el que tiene menor temperatura ganará y llegarán a un punto de equilibrio, a eso llamamos equilibrio térmico. Eso es todo. Para desarrollar el laboratorio número 5 sobre calor específicos de sólidos, necesitamos los siguientes materiales: una computadora personal en programa Pasco, Capsule instalado, un CD, también necesitamos sensor de temperatura, necesitamos el calorímetro, los cuerpos metálicos, sea el cobre, el hierro o el aluminio, los vasos precipitados, la pinza universal, las nueces dobles, la mordaza de mesa, las varillas y la fuente de calor que vendría a ser la cocina, el agitador y la balanza. Y me voy a colocar aquí.
Este es el acero inoxidable. Como dije, que no que no toque la base. Ahí está, ahí es. Estoy tocando la base. Pero bueno, luego lo leo. Más o menos tiene que estar acá unos. Sobre temperatura, mucho cuidado con sobre temperatura, hijos. Miren, ahorita voy a poner el agua, ¿de acuerdo? Que no toque ni el metal ni tampoco las paredes. Y aquí seguimos grabando. No había detenido. ¿Cómo captura? No había detenido. Porque ya estoy viendo que es temperatura. Sí, por ahí va a ser de la mayoría. 92.6, 93.1. Esperamos un rato, como dije, que haya equilibrio térmico, ¿de acuerdo? Entonces esperamos a que haya equilibrio térmico, nada más. Vamos a unos 3 minutos, nada más, ¿no? Los demás, si quieren, anoten para ver cómo van a hacer su toma de datos allá. Toda temperatura inicial los demás. 18 punto cuánto. Ponga acá la camarita, al lado de la camarita. 18,33. Anoten, T0 del calorímetro. 18,4. Pero vamos a tomar su temperatura inicial, lo vamos a llevar al calorímetro. De aluminio. Termina, compañera, termina. Después lo llevamos para tomar la temperatura de nuestro cuerpo caliente del aluminio. Colocamos el sensor de temperatura para que pueda respirar. Ponemos el sensor de temperatura sobre el aluminio y eso vendría a ser nuestra temperatura de equilibrio. Ya. Siguiendo el procedimiento, vamos a tomar las medidas de la temperatura del latón del calorímetro. Para esto tenemos que hacer el siguiente procedimiento. Colocamos en la rejilla el latón y llevamos dentro del calorímetro. Enseguida vamos a introducir nuestro sensor de temperatura para tomar nuestra temperatura. Hecho una vez tomado la temperatura, procedemos a llevar nuestro sólido para tomar una temperatura inicial en agua hirviendo. Para esto ponemos por acá. Y enseguida también tomamos la temperatura inicial de nuestro sólido. Una vez tomada una temperatura de equilibrio constante, procedemos a traer nuestro cuerpo sólido ya caliente y poner en equilibrio
calorímetro. Agitamos y tomamos la temperatura de equilibrio de nuestro cuerpo. Eso sería todo. Gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a... Pero ya. Bueno, en esta oportunidad vamos a presentar o vamos a comprobar lo que es el calor específico del sólido. Primero vamos a comprobar, vamos a presentar los materiales. Aquí tenemos el calorímetro, aquí el vaso precipitado que sirve para medir el agua, ¿no? Una medida exacta. Aquí tenemos los cuerpos metálicos. Aquí tenemos esa varilla que contiene a este solo otras nueces. Y aquí tenemos el sensor de temperatura. Ya bueno, enseguida vamos a empezar con esto. El calor específico, sustancias de la cantidad de calor medido y las medidas medido para un gramo de dicha sustancia de que lleva la temperatura de 1 grado Celsius. El calor este cuerpo vamos a ponerlo en contacto, ya que el calor perdido y el calor ganado ponerse en una temperatura del equilibrio. Ahora vamos a